Panolti, Un, Hantawat, Kiali, Chusoy, Ashen, Chusham Shucham, Bia, Chicahuatica, Kenny, Xochitlan, Jardín de Flores. Xochitlan, Canintotlastolhuan Mocaqui. Jardín de Flores, donde se escuchan nuestras lenguas. Totlastol amo muilcagua, Tlatictecaquiltía. Matipehuaca. ¿Qué pasa cuando una o más lenguas entran en contacto? A continuación tenemos la palabra del maestro Victoriano de la Cruz Cruz. Con respecto a la pregunta, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando las lenguas entran en contacto? He escuchado un poco que ha habido una discriminación lingüística cuando hablantes de las diferentes lenguas no pueden pronunciar ciertas palabras o ciertos sonidos, como por ejemplo en español decimos, un hablante del náhuatl puede decir Jelipe en vez de Felipe. La F en náhuatl tampoco existe. Por lo tanto, a veces hacemos mofa o bien hacemos burla cuando una persona hablante no puede pronunciar cierta grafía, ¿no? Y estas actitudes, a veces esas actitudes son negativas y a tal grado que llega a haber una discriminación lingüística por no hablar correctamente el español. Yo invito al público que nos está escuchando en estos momentos para que haga una reflexión viceversa, es decir, cuando una persona hablante del español dice aguacate, la forma correcta es aguacatl con TL o bien tomate, ¿no? Porque en el español no tiene el sonido TL o estas grafías, por lo tanto lo pasa a TE. Entonces yo creo que por ahí debemos trabajar mucho el tema de las actitudes, y pues yo desde luego invito también para que se acerquen a la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas para que puedan aprender a hablar, desde luego a conocer la cultura Tenec o la cultura zapoteca o la cultura náhuatl, la cultura limazipi o bien otras lenguas que se ofertan desde la academia. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas ofrece A las instituciones federales, estatales y municipales, así como a las académicas, al sector empresarial y a la ciudadanía en general, el servicio de traducción de textos del español a lenguas indígenas del estado de Veracruz, como folletos, trípticos, señalética, anuncios publicitarios, documentos institucionales, de divulgación, técnicos y académicos. Para cotizaciones y más información, comunícate Al 228-890-4119. Escríbenos al correo subinvestigacion.abeli@gmail.com. Panolticino ame Juancitzinti kenin anmuesticate, techinin tonali, chicnahui tonali, diciembre metzli, iguan yitlamito guinin xihuil, ame Juancitzinti kenin anmuesticate. Neni yolpaki itech inin tonali, oxepa nika timotlapohuisque, oxepa nika timotlaspalosque, iguan ikinon ikamiak pakilistli niktexpantis, seno yolikni tlen powi, altepepan nosvaltepetlan Songolica, ye itoca ye tlamachtiani, Nadia Paola Cano Romero, iguan ashan iguan nika timotlapohuisque, y pampa itequitzin mia como tequiti itech educación indígena, iguan oxequi tequitloquichi nika tiquixmatisque tlen quichihtoc, iguan melahcayopa moneki matimotlapohuique, papainon tequitlen mochigua intech to altepegua. Pues muy buenos días a todas, todos a quienes nos acompañan en este día, en este programa Xochitlan Jardín de Flores, que transmitimos con mucho gusto desde la Secretaría de Educación de Veracruz, en una colaboración que se realiza entre la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio CEP. Los he saludado en náhuatl y también les comentaba que vamos a tener el día de hoy, estoy muy contenta de recibir a la maestra Nadia Paola Cano Romero de la Sierra de Songolica, originaria de la Sierra de Songolica, y que nos compartirá un poco de su experiencia como docente de educación indígena. Chihuahuicatzino de Huatzin, bienvenida.
Panolti, Tlamachil, Mariana, Tlazocamatemiac, Panolti, Noyoligniwa, Tinochtim. Muy buenos días, estimados amigos, compañeros. Yo soy la maestra Nadia Paola Cano Romero y estoy muy contenta de estar hoy con ustedes y por supuesto también con usted, maestra Mariana. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Estaremos platicando de esta experiencia. Creo que es importante compartir las experiencias docentes y el programa Xochitlan Jardín de Flores está abierto a que si alguien más quiere colaborar con nosotros y venir a platicarnos de lo que está haciendo en sus escuelas o de alguna situación o algo que quiera compartir para enriquecernos, pues bienvenido, y pues simplemente que se contacte con la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y agendamos. Antes que nada, quiero también dar un agradecimiento a todo el equipo técnico de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Un programa no se puede hacer así de sencillo, necesitamos siempre el apoyo de las y los compañeros. Y pues en este sentido agradezco a mi compañero, el maestro Inocencio Flores Mina, a Ruperto Hernández Mesa y al compañero Luis Donaldo Hernández Castillo, porque ellos son los que ayudan tras bambalinas para poder realizar este programa. También aquí en Radio CEP agradecemos a Carlos Pérez, Carlos Moyano y Maribel Ábalos y demás equipo C12 que pues hace posible esta transmisión. Muchas gracias, Tlazocamati Huelmiac Nochtin, Akimetechpalehuia, Campainin, Tlastoshishinili, Mochihuas. Vamos, después de estos agradecimientos y de esta presentación, vamos a una sección que se llama ¿Sabías qué? Pero en náhuatl decimos Otikmatiaya. Vamos a escuchar y regresamos. Saberes, culturas, memorias, experiencias, diversidad lingüística y más. Bienvenidos a la sección ¿Sabías qué? Un espacio para conocer el mundo desde otras perspectivas. Un espacio para conocer el mundo desde otras perspectivas. Kitimbak Inocencio Flores Mina, Chivini Limasipi, Tankenankan Mapatzayaukin Chivintikan, Han mitchun laik intelektuuyan, nekintuhunin bajan kamapatzau yukin chivintikan, ani yuchpakilekatinkan. Chunchnohun tankahtzijin palachimon, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable. Artículo 8 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. La Abeli y Radio CEP presentaron ¿Sabías qué? Nos escuchamos en la próxima emisión. Oxepa nican ticate, ni yolpaki, akimenican techicactoque, noso akimetechita, y techinin xochitlan, noso Radio CEP. Yeki nican okitechpantisque, Iván Tlapowa, tlen y pampa moneki, amo techchicuitasque, impampa totlastolwan. Tikmatoque nica y techachihuecan tlali, cate, cachtolihuaneyi, nantlastoltin, iwan moneki nochtin tikpiatlen totechpowi, y pampa titlapohuasque, noso tiktechpantisque, iwanamica techcamatzacuas, noso techchicoitas. Y bueno, lo que acabo de decir es que tenemos aquí, como lo acaba de decir esta sección en ¿Sabías qué? Nos acaban de compartir que tenemos el derecho a utilizar nuestra lengua y a no ser discriminados por ella. Y como sabemos, hay 18 lenguas en el estado de Veracruz y todas son igualmente de importantes que el español
Y bueno, eso lo establece la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que fue promulgada en el 2003. Y entonces, además de que tenemos el derecho a hablar nuestra lengua, también tenemos derecho a ser atendidos en ella, en lo educativo, en el sector salud, en todos los ámbitos. Entonces, pues sigamos. Yo escuchaba ayer nos dieron una conferencia, de veras tuvimos una conferencia allí en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y una maestra, la maestra Marta, fue a dar una conferencia, y hablaban de que, y el doctor Gunther Díez también fue a hablar, y nos decían que los derechos también se tienen que exigir, ¿sí? Entonces, si nosotros ya conocemos, está la ley, bueno, vamos a exigir que se cumpla. Y en este sentido, quisiera preguntarle a la maestra, le gusta que le digan Paola, entonces le voy a decir Paola, aunque yo estoy más acostumbrada a decirle Nadia, pero bueno, si me equivoco, una disculpa. Maestra Pau, en este sentido, con esta experiencia docente que usted ha tenido por muchos años ya, experiencia docente en educación indígena, pero sí me gustaría hacerle varias preguntas en este sentido, pero antes me gustaría como que nos contextualice, ¿en dónde es que se ha desempeñado como maestra de educación indígena frente a grupo? Mi primera experiencia como docente fue allá por el 2003, justo cuando promulgaron la ley de los derechos lingüísticos, y bueno, pues me acercan a una comunidad que se llama Mirador Temascalapa. Quiero hacer mención de una anécdota, porque yo iba buscando que hubiera luz, que hubiera agua. Sin embargo, no contaba con tomar en cuenta, bueno, qué lengua hablan los niños. Yo daba por sentado que los niños hablaban español. ¿Y cuál fue mi sorpresa? De que llegando a la comunidad había luz, había agua. Pero cuando me presentan a mi grupo de alumnos, de esos 14 alumnos que yo tenía como multigrado, primero, segundo y tercer grado, resulta, maestra Mariana, que solamente un niño era hablante náhuatl y español, bilingüe, y todos los demás eran nahuablantes. Entonces, en ese momento me doy cuenta que la lengua no solamente era un requisito, sino que era algo indispensable, y que como lo decía usted minutos antes, el exigir ese derecho a atender a los niños en su lengua, y un reto muy difícil, porque mi lengua materna no es una lengua indígena, pese a que yo soy una mujer indígena, pero que sí arrastro de alguna manera la etapa de castellanización. ¿Por qué? Porque igual ya no nos la enseñaron por esa discriminación que había. Y entiendo entonces que este grupo de 14 alumnos de El Mirador Temascalapa, así, ¿no? Sí, ajá. El Mirador Temascalapa. No, es el Mirador Songolica, pero Ajá. Está por allá hacia la zona de Temascalapa. Sí, ya me ubiqué, perdónenme, porque ya me ando perdiendo en la geografía del municipio de donde soy. Bueno, me imagino que esos alumnos fueron como también maestros de la lengua náhuatl para usted. Sin lugar a dudas, Mateo, a quien le mando un saludo, hoy él vive en Estados Unidos, es un niño muy, muy inteligente, muy capaz, pero él sin duda alguna fue mi maestro, ¿no? Y sobre todo fue el darme cuenta que requería yo, más que ellos aprender de mí, más que ellos enseñarles a leer y escribir, ahora cómo hacerlo, en una lengua que si no desconoces al 100%, te falta mucho. O sea, el creer que con que sepas decir azúcar, agua, frijol, te abría las puertas, y estaba muy equivocada, ¿no? Y sí, efectivamente, Mateo se convirtió en mi maestro. Me identifico porque igual, bueno, yo soy bilingüe desde pequeña, pero no era un bilingüismo que pudiera ser como para dar clases, ¿no? Como para poder enseñar a las y los niños. Simple y sencillamente, pues que yo me sabía comunicar como con lo básico. Hay un autor, en este momento no recuerdo, pero que nos habla de que para que podamos entablar una conversación necesitamos mínimo conocer 180 palabras de la lengua en la que nos vamos a comunicar, pero son palabras que estamos utilizando de manera continua, o sea, es muy difícil que luego, si es en nuestra cotidianidad en la casa, entonces casi son las mismas palabras, ¿no? El saludo y así, ¿no? Pero
para poder, digamos, abordar un contenido en lengua, pues necesitamos tener un bagaje mayor, más información en la lengua, más palabras que podamos nombrar y además conocer un poquito también de cómo se pueden construir nuevas palabras. Pues de verdad me identifico mucho con lo que nos está comentando, ya se adelantó un poquito a lo que yo le quería preguntar, que cómo aprendió, pues qué bueno que este contexto. Y me imagino estaremos hablando de los demás espacios, porque de ahí a mí sí me interesa mucho porque sí he escuchado que ha realizado diversas acciones en la promoción de la lengua, y de eso me gustaría que nos estuviera platicando. Pues sí, han sido varias actividades. Tengo a una gran maestra, a usted, maestra Mariana, y le agradezco públicamente todo ese apoyo que me ha dado, ese respaldo que siempre me ha dado. Y tengo pues muchas anécdotas y recuerdo una que me gustaría mencionar cuando usted tenía la intención de armar un coro, ¿no? Y yo le decía, es que pues sí, me gusta, pero me gusta más la cuestión de canciones pues populares, como que infantiles, no, y a los 8 días me dice, ya tengo tu primer canción, y fue como empezamos a desarrollar bajo la dirección de usted, un coro que con la intención del fortalecimiento de la lengua, ¿no? Otra manera de fortalecer la lengua, pues fue con mi grupo de alumnos, ya en otra escuela. Aprendí mucho de Mateo, sin embargo, creo que cuando fui a otra escuela donde la lengua ya no era el náhuatl, debo decirlo, al menos fue mi experiencia, como que empiezas a alejarte de la lengua porque dices, ya no me hace falta, ¿no? Porque esa mentalidad tenía, ¿no? Pues llegó a un lugar donde ya no se hablaba y dices, pues ya estoy libre, y ¿no? De eso platicamos ahorita. No. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a regresar para también dejarles aquí un son. Fíjense que es bien importante. En nuestras comunidades tenemos sones tradicionales y hoy les vamos a compartir un son que se llama Tencaquistictoc y lo interpreta el grupo Cahuenxochitl y ellos son de Zincalco, Tequila, Veracruz, de la Sierra de Zongolica. Vamos a escucharlos y regresamos. Gracias.
Oxepanik Anticate y Texochitlan, Noso, Jardín de Flores, Timotlapohuixtoque, Nica y Canoyolicni, Temachtiani, Nadia Paola Cano Romero, Ye Powi, Altepet, Songolica, Iguanica, Texlapohuixto y Pampatlentequitl, Ye Keni Nomomachti, Tepitzin, Tonahuatlastol, Iguan Tequitlen o Kichi, Inguan, Intlamachtilhuan, Ompa Caninotequipano. Pues muy agradecida, ya estamos nuevamente aquí con ustedes, aquí en la conversación con la maestra Nadia Paola Cano Romero, a quien le agradezco mucho que haya aceptado la invitación y que nos está platicando desde cómo aprendió la lengua náhuatl y que también nos va a platicar acerca de actividades que realizó allá en la Sierra de Songolica. Pues muy agradecida, maestra, y ahora mire, ya nos platicó de cómo aprendió la lengua y algunas actividades que, bueno, y de este apoyo que tuvo de Mateo, a quien le mandamos un saludo. Ojalá nos pueda ver allá en Estados Unidos, que me imagino que ahora ya es trilingüe, porque si fue un niño monitor, fue un alumno monitor. Y bueno, así se les dice, ¿no? Porque es un alumno que apoya para que haga ese puente entre el docente o la docente y el resto del grupo. Y entonces nos platicaba de que, bueno, allí fue en Mirador y después fue a trabajar a otra comunidad que es donde ya no hablaban el náhuatl. Sí, esas comunidades ya son donde se ha predominado más el español y pues es un producto de lo que usted mencionaba hace un momento, que es la castellanización, la verdad. Entonces, pero entonces, ¿qué hizo ahí? Y de ahí nos viene compartiendo unas imágenes que las vamos a pasar, aquí las vamos a ir proyectando y que nos pueda platicar aquí en Comalapa, ¿qué realizó? Y conforme me diga, vamos pasando a las imágenes. Sí, Mari, muchas gracias. Mi estancia en Chicomapa creo que fue de reflexión para poder aterrizar algunos proyectos en Comalapa 2. Y Comalapa 2 era una comunidad, yo creo que 50% bilingüe. Y entonces habría que ver cómo cambiar un poquito la mentalidad de los padres de familia, ¿no? Para no repetir, siguen algunos todavía con esa idea de que para qué les enseñas lengua, ¿no? Considero que la lengua es muy importante, pero también nuestros pueblos originarios tienen mucha cultura y cómo hacer lo que hoy la nueva escuela mexicana hace de manera acertada, atraer a los padres de familia a la escuela, ¿no? Y entonces empiezo con proyectos desde cómo elaborar un aventador, le llamamos aventador, y toda la magia que encierra, ¿no? Me quedaba sorprendida, y obviamente los alumnos también, de cómo elaborar un aventador, y el señor David, a quien saludo con mucho gusto, lo trabaja con los pies, y cómo van contando, van de veintena en veintena, y me quedaba muy asombrada, ¿no? Porque también aquí hago la mención, ¿no? De a veces el regateo que hacemos al trabajo que ellos hacen, ¿no? Y una de los principales motivos fue como, pues, rescatar o fortalecer lo que hacen nuestros paisanos, ¿no? La gente de las comunidades, ¿no? Aparte de que me sentía, pues según yo, identificada, pero me faltaba mucho por conocer, por ejemplo, la elaboración de un aventador, que se utilizan las matemáticas, que se utilizan también los pies, y que sobre todo es una parte muy atractiva para los alumnos. ¿Y los niños llegaron a hacerlo también? Sí, obviamente los niños ya ahí van aprendiendo a contar, y sobre todo, maestra Mari, fue las niñas del señor David, o sea, la emoción que ellas sentían, porque ahora ya no era la maestra Nadia Paola quien estaba al frente del grupo, sino que era su papá, ¿no? Y era todo. O sea, era padre de familia. Sí, un padre de familia con su traje regional, que no lo usó porque fue para la foto, sino que es parte de su indumentaria diaria. Claro. Pues muy bien, ya tenemos ahí soplador, aventador. En nuestra región le llamamos aventador y sirve para echarle aire así al fogón y para que encienda, ¿no? Mucha gente también dice que son abanicos. Bueno, el abanico es parecido, pero este es un aventador o soplador. Muy bien, vamos con la siguiente imagen. Entonces aquí nos va platicando de la experiencia y luego tenemos esta. ¿Qué está haciendo aquí esta persona, esta señora?
creo que fue una de las estrategias que ha sido muy comentada, y ahora que veo las imágenes digo, bueno, ¿y cómo me atrevía tanto, no? El deshilar línea por línea y hacer el conteo, ¿no? Enseñarle a los alumnos las decenas, las centenas, y que los niños se gozaran de esa parte, ¿no? Y que esta actividad fue para una actividad de inauguración. El elaborar esta ya no se terminó. Bueno, aquí también tengo la siguiente foto, pero ella nos trae una. Vamos a poner siguiente foto, pero esta ya no se concluyó, y si nos fijamos, pues tiene la varita de café, la varita del café, y abajo llevaba pues la soscamatemía, muchas gracias, o palabras que pudieran apoyarnos para el fortalecimiento de la lengua, y también involucrar a las madres de familia. Este fue un trabajo de las madres de familia, pero cómo podemos nosotros trabajar actividades que nos puedan llevar a un producto, y estos productos fueron utilizados para recuerdos en la inauguración de las canchas de la escuela, y que aquí aprendieron los niños matemáticas en este deshilado. Y ahora me pregunto, bueno, ¿y cómo no se les enredaba el hilo? Bueno, no sé, volverlo a hacer yo creo que sería caótico. Hay que repetirlo. Y sí, prometo subirlo a las redes, subir todo el proceso, porque tengo todas las fotos, y pues sí, fue una experiencia muy bonita. Bueno, pues muchas gracias. Vamos rápidamente con la siguiente para que terminemos de ver las fotos. Ahí tienen estas estrategias, las podemos replicar. Y aquí tenemos una canción, ¿verdad? Aquí con la cuestión de canciones, yo en mis ratos libres como hobby me gusta mucho cantar, soy de Palomazos, y bueno, me gustaba con mis alumnos pues cantar, y dije, bueno, pues una manera de proyectar la lengua náhuatl pues es escribir las canciones e irlas familiarizándonos con las palabras, y obviamente con la ayuda de la maestra Mari, que es quien me ayudaba mucho a traducir. Y pues ahí empezamos a trabajar cómo pudiéramos buscar palabras que pudieran ayudarnos a comprender la lengua, pero de una manera funcional. Muy bien, y tenemos la última, que es el ambiente alfabetizador, ¿verdad? Así es, aquí ya había agarrado el hilo, pero en mi primera experiencia en Mirador sí fue muy complicado, maestra Mariana, el trabajar con 2 alfabetos. ¿Y qué cree que hice? Pues ya dije, no, pues mejor pongo el de español, porque en el otro me va a ser difícil, ¿no? Pero como les comentaba, Chicomapa fue mi símbolo de reflexión, y ya en Comalapa 2 dije, bueno, vamos a hacerlo, pero de otra manera. Y le agradezco mucho al maestro Utiquio, quien me dio un taller, y hablamos de lo que era linaje, y de ahí saqué ese ambiente alfabetizador, como si fueran campos semánticos. Y pues excelentes actividades que promovía, recortando de revistas, era de andar juntando revistas, etcétera, para poder hacer de una manera más atractiva. Pues muchas gracias, la verdad la quiero felicitar públicamente. Siempre he reconocido el trabajo que realiza la maestra, porque miren, necesitamos de esto, de jóvenes, de personas jóvenes que van innovando, van creando nuevas cosas. Igual kichikahualtia totlastol, iguanino monesneki. Ma totlastol, ma mokaki, totlastol, ma muishmati, ma mota, iwan koneme mamomachtican, tlatlamantli, tlencuates, tiquitosque y catotlastolwan. Bueno, pues tengo una pregunta, 2 preguntas que quisiera que las piense, y regresamos después de un corte. El logro, o sea, yo quisiera ver qué logró con estas actividades, ¿sí? Y cómo hacer que las y los estudiantes integren esta lengua, o sea, para quienes no la hablan, ¿verdad? En la vida cotidiana. Entonces, vamos a regresar con esa pregunta, pero es el momento de ir a escuchar una sección. Estamos apenas en esa construcción de nuestra sección, pero les vamos a compartir como parte de las y los consejos los consejos de las y los abuelos. Traemos hoy una reflexión acerca de con qué nos alimentaremos, y les estamos proyectando la imagen de la letra en náhuatl, pero la canción viene de forma bilingüe, entonces de ahí irán haciendo la comparación para que vayan leyendo también posteriormente en español. Muchas gracias por estar con nosotros, regresamos en un momento.
Nosistzin ixtlamatini iueyitlahtolonechkakilti. Tlamoyolika timoskaltisneki, notlayehyekol nimitzkakiltis. Kanin Cuautla nokatka, asha nocuautzonteque, ompa ueyi kali kiketzaltihtoque, iuan ayakmo okuautokake. Kanin se amanali okatka, ashan okuautzonteque, nochi otlaixuiteque, iuan amanali ouahuaki. Kanin se atoyatlotentoka, tlazoli okitlamochilihque, noihki okuautzonteque, iuan atoyatl ouahuaki. Kehkemanian tejuan amo timoyehyekowa, impampa atzintli, ejekatl, tlaltzintli, tepeme, yolkame, iuan nochi tlen toyaualkan onka, iuan kenin techpaleuia kampa tiyoltoski. Ikinon moneki tikmalhuiske nochi tlen tlaltikpaktli techtliokolia. Tla atzintli tlamis, tla ejekatl tiksokiotiske, tla tlaltzintli uahuakis, tla tepeme tikinxipetzoske, iuan yolkame mikiske, tlen ika timoyolitiske. Mi abuelita, que es muy sabia, su consejo ella me dio: si quieres crecer sana, te compartiré mi reflexión. Donde había árboles, ahora los han talado. Están construyendo edificios y ya no reforestaron. Donde había un manantial, ahora han talado los árboles. Chapearon por completo y el manantial se secó. Donde había un río abundante, le tiraron basura. También talaron los árboles y el río se secó. Algunas veces no reflexionamos acerca del agua, el aire, la tierra, los cerros, los animales y todo lo que está a nuestro alrededor, y cómo nos ayudan para que estemos vivos. Por eso debemos cuidar lo que nos regala la naturaleza. Si se termina el agua, si ensuciamos el aire, si la tierra se seca, si desnudamos los cerros y los animales mueren, ¿con qué nos alimentaremos? Tlazohkamati igual mía, ocsehpa nikan timocaquisque, ocsehpa nikan timotlaspalosque, y igual nikan timotlapouia ikan temachtiani Nadia Paola Cano Romero, igual melahcayopan ni huellita, nochi teki tlen axan nika kitexpantihtok, igual tlen cualtis tiquitasque, coxamo techpaleuis tepitzi intech totlamachtiloyan. Pues estamos aquí, yo agradezco mucho a la maestra Nadia que nos esté compartiendo estas estrategias que llevó a cabo con sus alumnos, y que pues a lo mejor nos pueden servir para replicarlas en nuestras escuelas a quienes somos maestras y maestros. Y entonces le dejé de tarea que pensara un poquito en esta pregunta de la sección anterior. Y bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué logro significativo? Así un ejemplo, como decía, bueno, ya nos platicó hace un rato, nos decía del conteo, ¿no? Es tan importante que las y los niños realicen actividades, pero que no nada más memoricen el número, sino que sea en situaciones prácticas, ¿no? Como esto que nos habló de las servilletas. Pero algo más que quiera. Yo creo que el logro más grande fue el que yo me interesara más en la lengua y que aprendiera más, pero en Comalapa 2 creo que abrimos una brecha, porque los padres de familia, al término del periodo escolar, cuando presentamos como coro en Zongolica las canciones que usted amablemente nos tradujo, los papás tuvieron un cambio de actitud referente a la lengua muy diferente. O sea, ya los papás me apoyaban para que los niños estuvieran en el coro, les enseñaban, incluso pude con mis alumnos hacer una antología como lo del aventador que les mostré. Ya los padres de familia iban a la escuela a platicar las experiencias, leyendas, etcétera. Yo creo que ese es un logro cuando es difícil que en una comunidad indígena, cuando sus proyectos de vida distan mucho, que estén en la escuela, los padres entren a la escuela, y esa es una manera de atraerlos. Yo creo que ese trabajo colaborativo fue grandioso. Pues muchas gracias. Y como le gusta cantar, voy a aprovechar esta voz que tiene, porque la verdad siempre he admirado a la maestra Nadia por además que le gusta,
por cantar y que se haya interesado en cantar náhuatl, aunque no quería cantar canciones infantiles, pero que después ya decía, ahora sí necesito una canción infantil. Sí. Bueno, ya ahí está, ¿no? Pero me decía que hay una canción que quiere compartir. ¿Cuál es? ¿Esa? ¿La primera? La de Los Sacudí, o Nitzetzelo. Bueno, esta me gustaría compartirla, Mari, porque, bueno, esa es parte del trabajo que realizamos en escuela. Ya después cantaremos quizá otras, pero esta canción la vinculé con un libro de texto. Hay un libro que dice María fue al mercado y compró tal cosa, ¿no? Entonces esta canción habla de cómo trabajar con campos semánticos y bueno, dice así. Oni guía tianquis tempan, oni coguato sequisapot, ompa onicasi seascatzintli, amoniquita kenin no pautleco, neonitzetzelo, nitzetzelo, nitzetzelo, guanascatzintli, amotemo. Oni guía tlanemaca loyan, oni coguato sequisop peli. Ompa onicasi seascatzintli, amoniquita keni no pautem. Neo nitzetzelo, 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 guanascatzintli, amotemo. Esta es con la intención de movernos, etcétera. No, repito, ya debemos enseñar de una manera lúdica, ya no como antes, no como a nosotros nos enseñaron. Y no, los niños encantadísimos. Y bueno, en esta canción pues si hablamos de campos semánticos, yo lo trabajé de esta manera. En alguna ocasión íbamos según al mercado, comprábamos frutas, ¿no? Sapo, aquí por ejemplo nos dice que fuimos a comprar plátanos, en otra le cambiamos, que fuimos a comprar cosas de la escuela, y es una manera lúdica de aprender. Esa canción, para quienes gusten encontrarla, está en el libro Huichiquitl, que fue editado por la Dirección de Educación Indígena, con apoyo de PADEI. En ese tiempo todavía estaba en el 22, pero esa canción ya tiene mucho tiempo que la estuvimos trabajando, y fue retomada de una canción de la Brujita Tapita, que se llama Sacudía. Entonces también si la buscan, pero ahí solamente, no me acuerdo cómo se dice, y sacudía, sí, al mercado a comprar, pero ahí hablaba de la rima. Habla de la rima, ¿no? Y aparte, Mari, si me permite, en ese libro que yo saqué la actividad de ahí, bueno, no solamente trabajar campos semánticos, sino que también vamos a ver, bueno, la hormiguita, el Azcatzintli, qué hacía, dónde vivía, claro, de qué colores hay, y todo, o sea, haces todo un proyecto de una canción, todo lo que puedes sacar de una canción, y el crédito, pues, para usted, Mari, que pues gracias porque no me castigó, pero sí, efectivamente, cuando ya dejé mis actividades como docente frente a grupo, pensando que ya ahora mi actividad era con maestros, pues no, ya la otra manera era, ahora trabájalo con los maestros para que ellos puedan transmitirlo, ¿no? Y ahí fue donde pedí, pues, ¿sabe qué, Mari? Siempre sí requiero canciones infantiles. No, pero es importante, miren, y precisamente ya después hablaremos del libro. La verdad creo que es algo muy importante, y vamos a volver a invitar a la maestra Nadia para que venga y nos cante. Porque la intención, ¿no?, de este material, porque mucha gente dice, ay, es un libro cualquiera. No, es un libro que cuando lo desmenuzamos, y como hace un rato en el corte me decía, bueno, ahí está una sugerencia de hablar de la hormiguita, por ejemplo, dónde vive, etcétera. Pero ella creó nuevas actividades, entonces de eso se trata, de que podamos tener, solamente son como ideas que el libro nos puede dar, pero que nosotros podemos complementar algo más, y que lo podemos ir ajustando también a las necesidades que se tengan de acuerdo a los contenidos que queremos abordar o de lo que queremos alcanzar en el grupo, ¿no? Y además me gustaría decir que este material del que hablaremos más adelante, si me vuelven a invitar, es que puedes trabajarlo en diferente lengua. Claro. Y esa es la grandeza, ¿no? De alguna manera yo me había casado nada más con la lengua náhuatl, y el español, y cuando presto un tiempo mi servicio aquí en la SEP, me doy cuenta que no solo era mi náhuatl, sino que había otras lenguas súper interesantes, y este material del que no queremos adelantarnos, pero que tiene para sacarle muchísimo, y que pues está, desde mi punto de vista, excelente, porque pude poner en práctica, y tengo obviamente evidencias de esos aportes que se han hecho. Pues muchas gracias, y de verdad, nuevamente felicidades por el trabajo que ha realizado, porque
olvidé decir que además de que fue docente frente a grupo, directora también de escuela en el nivel primaria, pero también se desempeñó como asesora técnico-pedagógica a nivel de zona, a nivel estatal también. Entonces, y a nivel nacional, toda una trayectoria que ha tenido la maestra Nadia Paola, y de verdad agradezco mucho que nos haya venido a compartir el día de hoy. Pues vamos a ir a un pequeño corte, vamos a hacer una invitación. Miren, en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y gracias al trabajo que está realizando también el maestro Victoriano de la Cruz y a esta director general de la Beli, y a este deseo de que nuestras lenguas, todas las lenguas originarias, se estén escuchando, se fortalezcan, se promuevan, y bueno, realicemos diversas acciones para que también se escuchen en radio, ¿por qué no? Y poder llegar a todas y todos ustedes. Entonces, se hacen colaboraciones, y aquí vamos a presentarles el flyer de los 4 programas que se transmiten en colaboración. El día de hoy, pues, es en colaboración con Radio CEP. El día miércoles se hace una colaboración con UPAP y se transmite el programa en Tutunacú, que es conducido por el licenciado Miguel Gaona Pérez. A mis compañeros también que conducen esos programas les mando un cordial saludo y mi agradecimiento, porque aprendo mucho de ellos también. Luego me dicen, no hable tan fuerte. Ay, perdónenme, pero ahí sí no lo puedo evitar. Entonces, ahí estamos. El día viernes a las 10 de la mañana, el compañero Ruperto Mesa Hernández Mesa, él promueve la lengua en náhuatl de la Huasteca en este programa que realiza con Radio V. Y ahí está, entonces estén viendo, el licenciado Miguel es en Tutunacú, en UPAP, y el día viernes también al mediodía escuchamos al compañero el maestro Inocencio Flores Mina, que transmite también favoreciendo la lengua limazipi. Entonces, de verdad, es una riqueza tan grande, como ya decíamos, de la lengua, de que se está haciendo todo lo posible porque nuestras lenguas originarias se estén escuchando. Y pues yo agradecida aquí con el equipo de Radio CEP, porque pues nos permite transmitir un poquito en náhuatl, y también hemos tenido invitados que también hablan otras lenguas, porque la idea es de que todas las lenguas se escuchen. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte musical y regresamos. Los vamos a dejar con otro son tradicional también de este grupo de música de Zincalco, de Tequila, Veracruz. Es un grupo que encontré, así que se llama Cajuenxochitl, y vamos a escuchar el son tradicional del Xochipitzahuatl y regresamos.
eres hablante de alguna lengua indígena de Veracruz y te gustaría contar con un documento oficial que certifique tu dominio del idioma? La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas te invita a participar en la Certificación de Competencias Comunicativas Generales de Lengua Indígena como lengua materna. Los requisitos son ser hablante de alguna lengua indígena de Veracruz y tener conocimientos para su lectura y escritura, tener 18 años o más. Para más información, contáctanos al 228-890-4119. Escríbenos al correo subinvestigacion.abeli@gmail.com. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Xepanican timotlapohuas que se tepitzin, iguanican niquintlasocamati nochtin, aquimenican techita, aquimenican techcactoque, iguan melacayopanica tehuantiyolpaqui, campatotlastol mocaqui se tepitzin. Estamos muy contentos de que nuestra lengua se escuche un poco. Y bueno, vamos a ir a una sección que se llama Las Palabras del Día para que ustedes sigan practicando estas palabras, y hoy vamos a escuchar cuál es cómo se dicen ciertas palabras, y aquí la maestra Nadia Paola Cano Romero me va a ayudar un poquito. A ver, vamos a ir viendo en esta sección, vamos a ver algunas palabras que les traemos y que aquí les vamos a presentar cómo se escriben. Quiero aclarar que estamos utilizando la propuesta alfabética del INALI. Entonces, por eso en la escritura van a encontrar KW, van a encontrar TS, pero en la Sierra de Zongolica, por ejemplo, se utiliza mucho, se ha escrito bastante ya con el alfabeto del Ciesas, que es solamente esas dos grafías van a cambiar, y es KU y TZ. Entonces, no pasa nada si ustedes quieren seguir utilizando el alfabeto del Ciesas, pues lo pueden hacer. Lo importante es que escribamos, que veamos cómo se escriben nuestras lenguas, o en este caso el náhuatl, en la variante de la Sierra de Zongolica. Bueno, entonces aquí les traemos la primera palabra. Entonces aquí me dicen cuál. Maestra. Para decir maestra, ya saben, ya les habíamos dicho cómo se dice en general, temachtiani, pero para especificar que es maestra, decimos sigua temachtiani. Para decir canción, podemos ocupar dos palabras. Se ocupa mucho tlacuicali, pero también se ocupa la palabra tlacuicatl. Cantante o cantor. Como en el caso de la maestra, que también canta muy bonito, ella es tlacuicani. Y para hablar de varios, ¿sí? Para hablar de cantores, cantantes, decimos tlacuicani, con una H al final, una aspirada se llama. Amiga o amigo. Decimos yolicnit, pero también esta palabra es un término de parentesco, porque a los amigos los consideramos parte de la familia. Entonces, normalmente no lo vamos a andar diciendo como ahí hay un amigo. O sea, no, ese yolicnit, no. Siempre el yolicnit lo vamos a decir de una manera poseída. Y mi entonces, amigo. Decimos mi amigo, no yolicni, ¿sí? Somos amigos. Y para decir somos amigos o somos amigas, tiyolicnime. Tiyolicnime es que somos amigas o amigos. Y para decir fortalecimiento del náhuatl, que es lo que la maestra Nadia Paola Cano Romero nos ha compartido de qué es lo que, de las actividades que realiza, podemos decir, en el caso del náhuatl, nahuatlastolchicahualistli. Nahuatlastolchicahualistli, en el caso de náhuatl. Pero si queremos hablar como de manera general, le quitamos el náhuatl y decía tlastolchicahualistli. Y se diría como fortalecimiento de la lengua, de la lengua en general. Y también tenemos otra opción que podemos decir en dos palabras, ichicahualis nahuatlástoli. Bueno, pues estas son las palabras que les traemos el día de hoy, como palabras del día. Las y los invitamos a que las practiquen, a que las lean, a que las escriban y que vayan haciendo su pequeño vocabulario en la lengua náhuatl, en la variante del centro, y a que sigamos practicando. Y bueno, a que vean este programa, aunque sea nuevamente en la repetición, y ahí déjennos sus comentarios y también sus dudas.
Si tienen alguna duda respecto a lo que les hemos compartido, pues adelante, vamos a tratar de ir respondiendo también esas dudas que tienen. Pues ya para cerrar este programa y bueno, todavía nos faltan unos minutos, pero voy a invitar a la maestra Nadia a que nos comparta algunos por lo menos fragmentitos de algunas canciones que ella tiene gusto de compartir con todas y todos nosotros. Muchísimas gracias, maestra Mariana. Pues unos pedacitos de canciones que amablemente pues tradujo la maestra Mariana Alicia, y aquí quisiera hacer pues una mención, ¿no? De que qué difícil es traducir cuando se ha pensado en español. Bueno, Inin Tlacuicaltoga Notacotzin, Oquitlacuilo Benny Anderson, Tlacuicaba, y Tlacuilpani Mariana. Notacotzin Techilitley, Motlayuwilis Mitzilpia, y Techmuistololowa, Motamiacti Tlayuwia. Mashikoni mitzitasneki, maski amoti koneshtia, tlamiak timoyol kokowa, tlekamotishken kihtia. Notakotzin kualitik mati, tlayowilis tliasiguanyawi guampopoligui. Oxepate timictotis, guantillol paquis, que minchochil mochochitia. Tlazocamatimiac. No, matimomatlaxcalocan y pampanica y tlacuic noyolicni Nadia Paola. Pues un aplauso para... Muchas gracias, Tlazocamatimiac. Y creo que nos quiere interpretar otra, sí, nos da tiempecito ya para ir cerrando. Con esta nos vamos a despedir prácticamente, porque ya para no ponerles un audio más, bueno, que nos diga con cuál. Yo creo que nada más así los estribillos para que... Shimotlelo, shimotlelo, no yolotzin, tlenochipauca chotimotlelo guaya. Shikonana tlentinekis guanelishio, no chocalis ne amon ni mitzmacas. Y ni tlacuical toca shimotlelo, tlacuica Jessy y Joy. Tlacuepani Mariana Alicia García Pérez, Tlazocamati Miac, Oxetonale Timotasque. Pues de otro día nada más nos dedicamos a cantar. Muchas felicidades, muchas gracias. Tlazocamati Miac. Miren, es muy importante. Yo la verdad quiero reconocer todo esto que realiza la maestra Nadia Paola, porque a través de esto de cantar, que utilice su voz para el fortalecimiento de la lengua náhuatl, la verdad es muy valioso. Y yo creo que así cada una de las personas tenemos un talento que podemos utilizar. Ya nos mostró hoy, además, el bordado. Nos mostró cómo el padre de familia fue a compartir esto de los sopladores o de los aventadores, y entonces las y los invitamos principalmente a las personas que se dedican que laboran en el ámbito educativo, pero creo que puede ser en todo, sí, en todo. Yo hace poco vi a una compañera que trabaja en el sector salud y que luego a las plantas, por ejemplo, siembran plantitas medicinales y a las plantitas le escriben el nombre en lengua náhuatl. Y creo que todo lo que nosotros podamos hacer para que nuestras lenguas se visibilicen, todo es muy importante. Pues muchas gracias, de verdad yo quedo muy contenta con este programa. Espero que también a ustedes les guste y que nos dejen sus comentarios. Muchísimas gracias y un saludo para todos a la Academia Veracruzana. Mis saludos hasta la Torre Orgullo Veracruzano y nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Chicomashcan Timotlajpalosque. A todos. Tlazocamati Miac, Yoligniwa. Ashan Xochitlan nikan tikkotona, chicomashkan timechmochialia, oxepa timocaquisque. Xochitlan. Jardín de Flores. Manioc toca, no chanias,
Mostlatimotasque, timotlapanosque, noisquixio, noisquixio. Nos escuchamos en la próxima emisión. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.